Hola, Multiverso ha liberado hoy su tan esperado tráiler y yo lo reaccioné aquí con mis suscriptores, así que antes de empezar a decirles que muchas gracias a los que se pasaron porque era muy mala hora, era las 9 de la mañana, en algunos países eran las 7, en España sí era buen horario, eran como las 3 de la tarde. Pero bueno, en este vídeo no voy a subir mi reacción, si les interesa ver mi reacción, ya tiene el directo pasado, tiene incluso una marca de tiempo y ahí van directamente a mi reacción. Pero ahora vamos a ir a analizar el tráiler parte por parte, vamos a hablar de la referencia, de los easter eggs, de los nuevos personajes confirmados que son una locura y luego al final voy a dar un poquito mi opinión final, ¿no? Sobre este tráiler, si me parece, si me gustó y mucho más, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Vamos rápido. Que me gustaría ver paso por paso esto, ¿no? Y quédense al final del vídeo porque ahí le voy a decir algo para esta noche, ¿no? Así que vean todo el vídeo. Bueno, empezamos. Por cierto, esto como yo había dicho en el directo, los loguitos de Warner son de ciertas series y películas, ¿no? Algunas no sé. Sé que esta en específico, a ver, esta es de Beetlejuice, pero el Beetlejuice se quedó desfasado, ¿no? Porque ahora hay un nuevo universo cinematográfico de Warner, pero va a haber otro Beetlejuice ahí que a lo mejor sale en un futuro. Primera referencia clara a Pinky y Cerebro, ¿no? En formita de globos. Entonces todavía no tenemos nada real así de ellos. Al igual que Dexter y las chicas superpoderosas, ¿no? Pero claro, Dexter y las chicas superpoderosas ya tienen el mapa y ahora este sería el nuevo mapa. Otra noticia ya, otro dato nuevo. El mapa de la Torre Warner, que sería básicamente los estudios de Warner Bros, ¿no? Sería el nuevo mapa, ¿no? De Multiversus. Hay otro mapa más adelante, pero bueno, este sería el primer mapa nuevo para la Season 1. Parte de Dexter y las chicas superpoderosas, obviamente. Estamos peleando a Bugs Bunny contra Pim. Por cierto, si me sale una referencia que ustedes se hayan dado fijado y yo no vi, me la dicen. Creo que acá está lo de la temporada de Patos. A ver, deme un segundito. Cuando Finn salta, creo que sale la temporada de Patos. Sí, ahí está el Dog Season. Realmente no es una referencia como tal dice Pato, ¿no? A Pato Lucas, sino a una secuencia de capítulos específicas de los Looney Tunes que se hacían cada tantas temporadas, que era temporada de conejos o temporada de patos. Y básicamente era un capítulo entre Pato Lucas y Bugs Bunny y El Cazador, ¿no? Son buenísimos, esos capítulos son mitiquísimos. Y nada, pues técnicamente es una referencia a Pato Lucas, ¿no? Ya que Bugs Bunny ya está, ¿no? Pero sería ambos, o sea, sería de ambos, pero sería más a Pato Lucas porque Bugs Bunny ya está. Bugs Bunny. Por cierto, díganme en el comentario qué les parece el trailer, gente. Ese cohete no sé qué significa, si alguien sabe me dice. Por cierto, mi vídeo ahora lo subo en estreno para que saque una especie de directo en diferido, así puedan comentar y debatir en los directos. Así que le invito a que participen, para que se forme una comunidad linda acá. Poco a poco está llegando más gente, así que nada. A ver, vamos a saltar. Como no van a ver mi reacción como tal, pues el vídeo va a ser más cortito. Esto me volvió loco, gente. A mí me agarró súper desprevenido. Yo vi el tráiler, vi todo el tráiler, ¿no? Y luego, me va a hacer un poquito más chico, por cierto. Yo vi todo el tráiler y luego vi lo de estos easter eggs, ¿no? Básicamente sería el tridente. De hecho me voy a teleportar. Básicamente sería el tridente de Aquaman, la escoba de la bruja del oeste que se llama Wicked, que sería de Mago de Oz, que también estaba filtrada hace bastante, junto con Beetlejuice y otros personajes. Y esto sería la posible espada de Samurai Jack, que por si no sabían, si son nuevos en el canal, es el personaje por el cual casi sigo creando contenido todavía de Multiverso, no es el personaje que más quiero que esté en el juego. Y nada, es su posible espada posible porque la espada de Jack es plateada brillante, ¿no? Y acá se ve bastante oscura, pero bueno, puede ser por el tráiler y tal, o a lo mejor la hicieron no tan como la serie por alguna razón, ¿no? Pero el mango, la empuñadura tiene los rombitos que tiene la espada de Jack, ¿no? Básicamente sería él, es como el espadachín que se me ocurre más de Warner, Samurai Jack, ¿no? Y este pulpito es de Burbuja, así que una referencia más. Se llama Pulpi, de hecho. Es una referencia directa a las chicas superpoderosas, ¿no? Pero claramente van a llegar. No creo que lleguen a la Season 1, pero bueno, eso lo vamos a hablar al final del vídeo. Sobre estos personajes como Dexter y tal, que todavía no se anunciaron en este tráiler. Pero claramente sabemos que van a llegar, ¿no? Acá no hay ninguna referencia de momento. Lo voy a ver completo para no saltar y teleportarme cada rato. Allá estamos ojo por ahí. Claramente nos da a entender que en el mapa de las chicas superpoderosas, si se habrán dado cuenta, solo mostraron una versión del mapa y no dos versiones, como el mapa del laboratorio de Dexter. Que en el laboratorio de Dexter había un mapa casual, que era donde las cintas magnéticas te podían echar al escenario o incluso matar, ¿no? Y la otra versión no tenía, que esa sería para las ranked, ¿no? O jugas ranked, te sale esa. Si jugas partidas casuales, te sale la que tiene hazard, que son cosas que pasan en partida, ¿no? Que cambian la partida. Esos serían los hazard, ¿no? Y acá probablemente seamos un juego, pelee contra ti o algo así. A lo mejor solo es estético, ¿no? Pero parece ser que va a ser así. Y de momento nos mostraron el mapa competitivo, ¿no? Que pues no tendría nada de esto, ¿no? Y también está él,
el villano villanísimo de las chicas superpoderosas, que de hecho yo pensaba que era Mojojojo, y ahora, dato random, estoy viendo la serie, las chicas superpoderosas estoy viendo, y él es el villano de la serie realmente. Está por encima de Mojojojo, como que Mojojojo le rinde cuentas a él, ¿no? O him. A ver si se alcanza a ver acá. Ahí está. Ahí está, en el reloj. Él es como un... Yo había dicho que era como un cambiaformas, pero realmente él puede poseer cosas. Más que transformarse como tal, que lo puede hacer también. Pero realmente puede poseer cosas. Ahí está en el reloj, como supervisando todo, ¿no? Por cierto, este cuadrito de las chicas superpoderosas, para los que no saben, el creador de Samurai Jack es director de las series, o sea, de los capítulos de las chicas superpoderosas y guionista en algunos capítulos, ¿no? Escritor también. Y en Samurai Jack hay este mismo letrero está, pero quemado y tal. Es como en el mismo universo. Pero bueno, es un dato random ahí. Como muy reconocible ese cartel, ¿no? Si me escuchan un poco bajo, perdón gente, hice como 4 horas directo en la mañana, me lo pongo a la garganta. Pero en la noche estoy... Bueno, le voy a contar después algo. Stripe, me gustó verle a toditos en el tráiler. Por cierto, estos son referencias vergas, gente. Si no vio la película Iron Giant, esta referencia directa a lo que pasa en el capítulo. Que es como que Iron Giant se enoja, ¿no? Y se pone en modo combate. Él realmente era como muy pacifista y después pasa esto, ¿no? Que es acá Stripe le golpea a Marvin. Como que él se pone en su modo combate, ¿no? Muy de la película. Esto es referencia directa a la película, muy bueno. Por cierto, le hace mierda Iron Giant a Stripe. Ojo, otra referencia directa. Esta es la T de los Teen Titans, gente. Sería el cuartel general de los Teen Titans. Y me encantaría que sea así, literalmente, el mapa, ¿no? Que veamos a través del espejo estas otras zonas, ¿no? Que estemos adentro de la torre, no arriba de la T, sino adentro. ¿Por qué? Acá están estas puertas magnéticas. Y arriba está Robin. Se alcanza a ver perfecto, ¿no? Es Robin. Por cierto, de los Teen Titans Go, gente, diría. Aunque claramente Multiverso hace su adaptación a los personajes. Como después vamos a ver con un nuevo personaje que salió hoy. Hacen como su reinterpretación al multiverso, ¿no? Que no es calcado, ¿no? Como para que... A lo que me quiero referir es que a lo mejor es del Teen Titans Go, pero pues tiene suficiente altura y tal como para que tenga las skins de los otros Robin, ¿no? Pero bueno, ya veremos eso, ¿no? Dígame si le gusta este Robin o preferirían otro. Yo no soy tan fan de él, pero bueno, son personajes que tienen que estar, no son muy conocidos. El mapa sí me gusta. Me gusta estéticamente el mapa. Acá hay mucha referencia, por cierto. Ahí está, me dijeron que se llamaba la batería de poder. Si alguien me puede corregir, pero bueno, es como una gran linterna donde los linternas verdes recargan sus anillos de poder, ¿no? Ahí se alcanza a ver mejor, ahí se ve mejor. Básicamente referencia directa a linterna verde, ¿no? Por cierto, la Wonder Woman, si se da cuenta, acá esta Wonder Woman le golpea a la de oro, a la que tiene la armadura de oro, miren, de tumba. Y luego se va a volver a levantar y le va a volver a tirar. Acá hay otra referencia, es el portal de Raven, ¿no? Sería una de las invocaciones de Raven, ¿no? Un círculo de invocación. Así que referencia a Raven también, que de hecho ella es la que estaba filtrada antes de Robin. Y yo decía que porque estaba ella, sí o sí iba a estar Robin, ¿no? Porque son los más conocidos de los Teen Titans, ¿no? Y nada, entra en escena el Rick Sánchez. Hay muchas referencias, gente. Ya vimos varios personajes en segundos. Acá Rick va saltando en portales y ahí se ven unas Scooby galletas. Que bueno, referencia a Scooby-Doo, ¿no? Obviamente Scooby-Doo va a acabar llegando. Tiene pinta que no va a estar ahora. Yo pensaba que ya lo iban a anunciar. Pero bueno, se viene a lo mejor la primera, segunda season. Ya veremos, hablaremos al final del vídeo. Acá Joker la ataca. Claramente Joker es como el villanísimo de esta primera season. Como el hilo conductor de esta mini historia, ¿no? Parece que cada season va a haber una especie de historia aparte, ¿no? Como por capítulo, algo como yo había predicho. Un modo PvP con cierta historia. Y Jason, esto es una locura, gente. Una pena, de verdad, que se haya filtrado. Ya saben lo que yo opino de las filtraciones, que lastimosamente afecta negativamente muy fuerte al juego, ¿no?
Pero lo que quiero llegar a con esto es que Jason Voorhees, gente, una locura. Este personaje es uno de los personajes más icónicos, tanto del género slasher como barra terror. Es de los grandes, ¿no? Junto con Michael Myers de Halloween, que nunca vi, pero es inconfundible ese personaje, ¿no? Y el cine. De hecho lo hace, no sé si prestaron atención, se escucha. Que significa ki, mama. Otro dato random que no le interesa. Yo era creador de contenido de Viernes 13, gente. Si buscan mis videos antiguos, están partidas de Viernes 13. Y por eso ahora tengo aún más curiosidad por ver cómo hace su gameplay. ¿Por qué? Porque Jason es como un humano un poquito con sobrenaturalidad, un poquito más fuerte, tal, pero se llega a teleportar y tal. O sea que podría ser muy loco su gameplay. Por eso me hizo dudar un poco el tamaño tan grande que tiene el personaje, ¿no? Que mucha gente como que le disgustó eso, que se veía como un poco Hulk, ¿no? La gente decía Broly Jason. A mí no me molesta, la verdad, no sé por qué, o sea, pero claramente es demasiado diferente, ¿no? Jason es alto y tal, pero nunca fue tan grande, no tan tan con los hombros tan anchos, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta estéticamente, pero creo que se pasaron un poquito, pero a mí no me disgusta. Díganme ustedes si les gusta o no el diseño. Y este me descolocó totalmente. Obviamente sabía que Matrix, de hecho subí un video, ¿no? Que Matrix y Watchmen, no vi nada de Watchmen, que yo también hay un easter egg de Watchmen que le invito a que vean ese video si no lo vieron, que mucha gente no, casi nadie mencionó eso. Este es Agente Smith, que de hecho este es Neo, dije no se parece nada a Neo, y era el villano. Yo Matrix no vi nada, casi nada. Básicamente esto ya lo confirma, ¿no? Season de villanos, ¿no? Joker como cabecilla. Jason Voorhees, una locura ese personaje que tiene multiverso, gente, de verdad. Tiene mucho menos impacto porque ya se filtró, pero eso era como para que rompa internet por lo menos un día, gente. Que de hecho está en tendencia en multiversos. Y nada, 3 villanos acá. Bastante bien. A ver. Y bueno, acá vemos más estelas, aunque esto siempre pasa, ¿no? No quiere decir realmente que vamos a ver más personajes, que la gente piensa que vamos a ver 4 personajes más. Ojalá. De hecho, por ahí vi rumores de que el agente Smith no va a llegar a estreno como Jason. Que si Jason sí va a estar el martes, se supone. Que Jason va a estar el martes con Joker. Y probablemente esté el de la banana, ¿no? Y Smith va a llegar a lo mejor el primer mes. Tiene pinta que va a ser eso. O sea que tendríamos 3 personajes de estreno el martes 28 de mayo. Que por cierto, para lo que vio en el tráiler conmigo y lo que también en este vídeo, están invitadísimos, gente, el 28. Vamos a hacer un 12 horas o algo así. Sería tiene que estar, gente. Y bueno, acá iconiquísimo. Me gustó mucho el tráiler, gente. Yo soy muy crítico en el juego, lo que ven mis vídeos saben. Y la verdad me gustó. Ganaste esta vez Multiversus, pero no te confíes. No, muy bien. Muy bien. Ahora va tomando forma. Ahora se está viendo el potencial por el cual muchos seguimos creyendo en multiverso, ¿no? Yo como creador de contenido y como jugador es que hayan tantas franquicias mezcladas en un multiverso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? El multiversus. Que haya muchísimas franquicias y no 7 personajes de una misma serie o pocas series y no tantas relevantes, ¿no? Por cierto, la cara es de Morty. Está como ahí returbio porque hay un capítulo que hay un man que le quiere como hacer cosas raras en el baño. Y creo que Banana se teleporta y le toca el hombro y se pone así raro. O ve a Jason, algo así pasaba y se le ve la cara ven todo turbio. Pero bueno. De hecho este es mi fondo, si se dan cuenta. Ahí ven la cara de Morty. Pero bueno, gente, se me hizo muy largo el vídeo. No lo voy a cortar mucho. Y lo que le voy a decir al terminar era que esta noche, a las 10 de la noche, hora Paraguay, vamos a hacer un directito de 2 horitas o 3 si hay mucha gente. 2 horitas probablemente porque me lee la garganta. Vamos a hablar de todos los easter eggs que vimos, todas las referencias. Se me pasaron algunas. Mencioné a todo, mencioné a Scooby-Doo, mencioné el portal de Raven, la linterna verde. Los guantes de Dexter se me pasó, no lo llegué a mostrar. Creo que lo puedo poner por acá. A ver, denme un segundito. También se ven los guantes de Dexter, pero claramente Dexter va a salir. Los guantes y los lentes, que es cuando tumban a Marvin. Por si lo quieren ver, le voy a mostrar ahora enseguida. A ver, denme un segundito. Le voy a mostrar los guantes para que no vean que es fake. A ver, denme un segundito. Acá está. Ahí se pueden ver los guantes, los lentes y los guantes lilas de Dexter.
también hay otra referencia a esto con pinza, gente. Serían los cochecitos de Un Show Más, ¿no? Los inconfundibles cochecitos blancos de autitos de golf, ¿no? Carritos de golf. Que ahora estoy buscando, déjenme un segundo. A ver, los inconfundibles carritos de golf. Aquí lo pueden ver. Ahí están los cochecitos. Hay dos de posible cochecito de Un Show Más. ¿Por qué digo posibles? Porque este tipo de cochecitos sí se usan en estos estudios porque son hectáreas, son cuadras. Estos estudios son enormes. Y pues van ahí los directores y tal, ¿no? Se van de estudio a estudio, van a traer cosas y tal, ¿no? Se parecen mucho a los cochecitos de golf. Pero bueno, espero sea una referencia a Un Show Más, ¿no? Es una de las franquicias grandes, modernas de Cartoon Network que debería estar. Junto con Gumball y otras. Y nada, Mordecai Rigby se lo merece totalmente. Y a ver, otra referencia, ya está todo. Ah, y sobre lo último, sobre los personajes. Bueno, ya leí un poquito mi opinión. Realmente Jason me parece una locura que esté en el juego. Es increíble ese personaje. Podría traer mucho fandom, aunque no creo que sean fan de juego de pelea. Que por cierto, él está en Mortal Kombat, el 10 o el 9, no recuerdo. Y nada, díganme qué les parece el diseño. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí, aparte de eso, me encanta que esté en el juego. El de Matrix, no soy fan de Matrix, pero bueno, es una franquicia muy grande de una serie de películas que también se merece estar, junto con Harry Potter y otras que van a acabar llegando eventualmente. Son franquicias que tienen como que estar sí o sí, ¿no? Y ya después va sacando las demás. Y Joker, Joker de DC. Me gusta bastante, pero como le dije, probablemente veamos a Joker, Jason y Banana en pijamas. Así que el agente a Smith probablemente llegue al primer mes de multiverso, más o menos como fue LeBron James en la beta, llegó un mes después, algo así. Y eso vamos a hablar esta noche, si vamos a ver más personajes, si van a ser solo esos tres. Con el agente Neo va a llegar el primer mes, serían 4, llegarían más, yo diría que más, pero bueno, eso lo veremos en el directo de esta noche. Se me hizo bastante largo el vídeo y de hecho por eso no había subido mi reacción. No quería poner mi reacción en este directo, en este vídeo, perdón. Que le invito a que lo vean. Pero nada, dígame qué le pareció el trailer. Yo le doy 8 sobre 10 porque si se filtraba sumaba un poquito más de puntos. Lo que más me gustó fue lo que había muchos easter eggs. Me hubiera gustado ver más personajes de los que ya están Dexter y tal, ya están revelados. No salieron del trailer, entonces quiere decir que probablemente no acaben llegando a la primera season. Ya veremos, que hablaremos esta noche. Pero bueno, muchas gracias por el vídeo. Denle like al directo, que no solo... denle like al vídeo, que no solo pedirle likes, pero bueno, para que recomiende un poquito más el vídeo. La gente está entrando ya al canal. A ver si se revive ya la comunidad dormida de Multiversus y podemos llegar a nuevos fans del juego y a ver si les gusta el canal. Y nos vemos esta noche en el stream de Multiversus. Suscríbanse para más vídeos y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.